La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. ¿Cuál es el concepto que tú tienes de servir espiritualmente hablando? ¿Cuál es el sentido evangélico de servir? ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a salir de nuestra zona de confort? ¿Cómo lograr entender este sentido evangélico de servir? Por eso voy a hablar de este tema, el sentido evangélico de servir. Vamos al Evangelio de San Mateo. Mateo siempre sorprende. Capítulo 20. Mateo capítulo 20. Vamos a tomar versículos del 25 al 28. Mateo capítulo 20, versículos del 25 al 28. Tomo la sagrada palabra y dice: Pero Jesús los llamó y les dijo: Saben que entre los paganos los gobernantes tienen sometidos a sus súbditos y los poderosos imponen su autoridad. No será así entre ustedes. Más bien, quien entre ustedes quiera llegar a ser grande, que se haga servidor de los demás. Y quien quiera ser el primero, que se haga sirviente de los demás. Lo mismo que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Me sorprende esta palabra cuando vemos cómo Jesús ha ido hablando acerca de ese tercer anuncio de su pasión. Y los hijos de Zebedeo, estoy hablando del contexto, los hijos de Zebedeo han pedido, o la madre de los hijos de Zebedeo, que uno se siente a la izquierda y el otro a la derecha. Y viene Jesús y toma esto, porque hay que saber entender algo. En el camino de la fe uno debe de aprender algo. El camino de la fe no es para figurar. El camino de la fe no es para recibir honores eclesiásticos. El camino de la fe es para servir. Y en la medida que nosotros aprendemos a servir evangélicamente, porque también en iglesia se puede servir mundanamente, pero evangélicamente significa morir a uno mismo. Una persona que ejerce autoridad en iglesia puede ejercerla evangélicamente o puede ejercerla mundanamente. Mundanamente, buscando su beneficio personal, imponiendo su criterio. Evangélicamente, compartiendo, escuchando, caminando juntos, actitud sinodal. El Papa Francisco ha dicho una frase muy hermosa: compartir la alegría y el servicio, la alegría en el servicio. O sea, el servir, ese sentido evangélico del servicio, tiene que ver con la alegría, tiene que ver con la misericordia, tiene que ver con el sentido de aprender a abrir los ojos y darme cuenta que en mi entorno hay personas que no son objetos, no son instrumentos, que no puedo y no debo de instrumentalizar absolutamente a nadie. A nadie. Y por eso servir evangélicamente hay que saberlo entender. Esa palabra griega de donde se deriva el servicio, diaconía. La diaconía, ser servidores. San Vicente de Paúl dijo algo muy hermoso. San Vicente de Paúl dijo: el servicio a los pobres es camino para encontrarse con Cristo. El servicio a los pobres es camino para encontrarse con Cristo. El servicio que Dios nos pide a cada uno de nosotros no es un servicio limitado al culto, a lo ritual. Se extiende a toda nuestra vida. No es un servicio en el cual a mí me toca, como soy parte del equipo de liturgia, me toca servir el día domingo. Y luego de ese servicio ya dejo de ser servidor. No. Por eso es fundamental entender. El Señor no nos llama únicamente a un servicio esporádico, nos llama a un servicio continuo. Eso es la vida. Y eso es el sentido evangélico
de servir. El sentido evangélico de servir no es apropiarme de un cargo, no es apropiarme de algo. No, el sentido evangélico de servir es desde esa posición, desde este llamado, tengo la disponibilidad de atender, de ayudar, de colaborar. Del sentido evangélico de servir es saber entender algo fundamental, que no soy dueño de nada. No soy dueño de nada. Fíjate bien cómo Jesús dice, saben que entre los paganos los gobernantes tienen sometido a sus súbditos y los poderosos imponen su autoridad. O sea, ese no es un sentido evangélico de servir. El sentido evangélico de servir es cuando Jesús dice, no será así entre ustedes. El que entre ustedes quiera ser más grande, que se haga servidor de los demás. Ese es un sentido evangélico de servir. Quien quiera ser el primero, que se haga sirviente de los demás. Ese es el sentido evangélico de servir. Y por último, Jesucristo se pone como ejemplo. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. Y luego agrega, y dar su vida como rescate. Ese es el sentido evangélico de servir. No el de creer que tú, porque eres el párroco, y con todo respeto a cualquier sacerdote que se toma el momento para verme y escucharme, es que tú eres el dueño de la parroquia. No. Eres un servidor que se te ha delegado la autoridad por parte del obispo. Entonces, no adueñarnos ni de los dones, ni de los carismas, ni de la comunidad, ni de la parroquia, no adueñarnos de nada. Entonces, por eso es el sentido evangélico de servir tiene como base la humildad, la sencillez para vivir en libertad. El camino que el Señor nos invita desde ese sentido evangélico del servicio es la libertad en relación a bienes materiales, la libertad en relación a apegos. Fíjese bien, cuánta gente muchas veces llega a enamorarse, llega a tenerle un cariño extremo a un sacerdote, y cuando ya el obispo decide mover a este sacerdote, empieza la gente, y a veces, lo tengo que decir así, el mismo sacerdote promueve a que hablen por mí, que yo quiero quedarme aquí con ustedes un par de años más. Qué desgracia, pero es que no has aprendido a entender el sentido evangélico de servir. Es que me van a mandar a tal parroquia, y esa parroquia ahí es de gente muy pobre, y yo he estado aquí en esta parroquia, hasta tengo aire acondicionado en el cuarto, tengo aire acondicionado en la oficina, pero este es un buen carro, y allá tienen un carrito del 2001, del 2010, todo feo y todo horrible. El sentido evangélico de servir es no depender de las cosas materiales. El sentido evangélico de servir es ir donde el Señor quiere que vaya, es hacer lo que el Señor quiere que haga, es vivir donde el Señor quiera que viva. Ese es el sentido evangélico de servir. Por eso es necesario alimentar día a día nuestra voluntad de servicio, nuestra conciencia de servicio. No servimos para beneficiarnos personalmente, no, porque entonces estás manipulando, porque entonces estás utilizando la misma obra de Dios o las necesidades de la gente para enriquecerte tú, para favorecerte tú. Y eso no es evangélico. Alimentar día a día la voluntad de servicio es tomar conciencia que el Señor me llama. Pero hagámonos una pregunta, ya que estoy hablando mucho de servir. ¿Qué es servir? ¿Qué es servir? Servir es estar a disposición de los demás, haciendo lo que se requiere, lo que se necesita. Eso es servir. Es ser útil para solucionar situaciones que favorezcan a los demás, ya sea a nivel eclesial, a nivel social, por ejemplo. Admiro el trabajo de muchos delegados de la palabra, que en sus comunidades, por ejemplo, en algunas comunidades existe lo que se llama la Junta de Agua, y ahí están involucrados los delegados de la palabra, ahí están los catequistas involucrados. No solamente sirven en el ámbito social, en su comunidad, en el ámbito eclesial, como catequistas, como delegados de la palabra, como ministros de la comunión, sino que también están involucrados en el ámbito social. Por eso es fundamental servir evangélicamente. Voy a dar tres aspectos hermosos. En primer lugar, servir evangélicamente es amar en lo concreto. Es amar en lo concreto.
Servir evangélicamente es darse. No es dar cosas, es darse. Es vivir como ofrenda, es donarse. Servir evangélicamente es repartirse. No es repartir, es repartirse. Tengo un buen amigo sacerdote que le toca pastorear una parroquia bastante conflictiva, mucho conflicto social, mucha pobreza. Y me decía el otro día: Oscar, llegué a la casa cansado, y me disponía a descansar cuando me hacen una llamada y me dicen que hay una persona que está agonizando, que está bastante mal. ¿Y qué tengo que hacer?, me dice. No podía decir: esperen, mañana, estoy cansado. Me tuve que, por lo menos, echar agua en la cara, lavarme la cara e ir en medio del cansancio. Eso es servir evangélicamente. Eso es servir. Y por eso es que insisto en esto. Es servir evangélicamente, es amar en lo concreto. En lo concreto. Es pasar de la teoría a la práctica. Es darse. No es tanto dar cosas, es darse. Es repartirse, no tanto repartir. Por eso el modelo grande de servicio es Jesucristo. Jesucristo, por ejemplo, que se hace pan, que se parte, se reparte. Jesucristo que es el alimento y vida para el hambriento. Entonces, al momento de cada uno de nosotros que queremos vivir este sentido evangélico del servicio, tomemos conciencia. La mejor manera para crecer en la fe, escúchame bien lo que te voy a decir, la mejor manera para crecer en la fe es sirviendo. Es sirviendo, pero sirviendo desde el amar en lo concreto, desde el darse, desde el repartirse. El padre Diego Jaramillo, sacerdote eudista colombiano, encontré una frase que me gustó mucho que él la pronunció, que dice: quien sirve a Jesús, lo busca, lo encuentra, lo conoce, lo escucha, le obedece y lo ama. Y después de todo lo anterior, se entrega, colabora, vive y muere por él. ¿Quiere que la repita? Con todo gusto. Frase del padre Diego Jaramillo, sacerdote eudista colombiano. Quien sirve a Jesús, lo busca, lo encuentra, lo conoce, lo escucha, le obedece y lo ama. Después de todo lo anterior, se entrega, colabora, vive, muere por él. Servir no es solamente un acto de generosidad, es un acto de justicia. Por eso, Jesús habla y dice: no ha de ser así entre ustedes, sino que el que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y quien quiera ser el primero entre vosotros será vuestro esclavo. ¿Te das cuenta? Ese es el sentido evangélico del servir. No es alimentar mi ego, no. No es que mi nombre sea pronunciado por el señor obispo o que me den recibir honores eclesiásticos. No, ese no es el sentido evangélico de servir. O que me saquen una foto en primera plana en un periódico. No, o que me den un premio. Tampoco. El sentido evangélico de servir es honrar a Jesucristo a través de nuestra entrega. Servir es hacer la voluntad del Señor. No he venido a ser servido, sino a servir. Es anteponer la voluntad de Dios a la mía. Es anteponer el querer de Dios a mi querer. Someterme a la voluntad del Señor para morir a mí mismo. Mira, muchas veces uno camina en la fe y camina viendo y siendo testigo de muchos antitestimonios de gente de iglesia, de sacerdotes, religiosas, agentes de pastoral. Y el sentido evangélico de servir, a mí me gusta una palabra, es autenticidad. O sea, ser
llegar a ser auténticos. Es el sentido verdadero, el sentido evangélico de servir. La autenticidad, la transparencia, no utilizar a los pobres, no organizar una ONG para mi beneficio personal. No utilizar a los enfermos para mi beneficio personal y familiar tampoco. Entonces es ahí donde ese servicio evangélico tiene que ser transparente. La prioridad es el prójimo. La prioridad es el pobre, la prioridad es el enfermo, no soy yo. Señor me ha confiado este servicio, pues lo hacemos para exaltar su nombre. Ante todo, ese sentido evangélico de servir implica algo. No buscar nuestros primeros puestos. Más que dar, es donarme en plena libertad, es gastarme. Por eso siempre es importante el hecho de saber interpretar que este servir de manera evangélica nos promueve conversión, promueve un corazón sensible a la realidad de la vida de hoy, nos promueve a una vida en libertad, a una conciencia más plena, más pura, a una coherencia. Por eso es fundamental, servir, el sentido evangélico de servir es no esperar nada a cambio. No esperar nada a cambio. Hacerlo no para figurar, ni para alimentar nuestro ego, para nada. No para lucro personal o grupal, para nada. Por eso es importante ver estas palabras en la Sagrada Escritura, cómo Jesús nos advierte, la tentación de figurar, la tentación de manipular, la tentación de enriquecerme también. Esa es una tentación. Por eso el sentido evangélico de servir es renuncia. El sentido evangélico de servir es tener esa disponibilidad empática de no solamente ver el dolor del otro, sino cómo me vuelvo respuesta a ese dolor del otro. Cómo caminar junto al otro. Cómo consagrarme en favor del otro. O sea, ese es el sentido evangélico. Por eso Jesús nos advierte, porque puede haber ese sentido mundano, como lo dice el texto, donde los paganos, los gobernantes tienen sometido a sus súbditos y los poderosos imponen su autoridad. El sentido evangélico de servir no es imponer, es respetar, es valorar. Por eso es fundamental el hecho que sepamos vivir este sentido de servir evangélicamente. La Virgen María vive un sentido evangélico. María, he aquí la esclava del Señor, se pone en camino, va a donde su prima Isabel, no a que la sirvan a ella, sino a servir. Para ella su prioridad es su prima Isabel, no es ella misma. Ese es el sentido evangélico de servir. El sentido evangélico de servir no es apropiarme, no es quedarme, no es ocultar. No. Es ir en pos del prójimo, es estar al lado del que sufre, es reír con los que ríen y llorar con los que lloran. Ese es el sentido evangélico del servicio. Por eso cada uno de nosotros debemos de hacer un examen de conciencia. Ese examen de conciencia de cómo realizamos las cosas. ¿Cómo? ¿Con cuáles son nuestras intenciones? ¿Cómo está ese sentido real, correcto? ¿Qué entiendo yo por servir? ¿Cómo está ese sentido de diaconía? ¿Cómo lo estoy viviendo yo? ¿Cómo lo estoy viviendo? Ese sentido de estar a disponibilidad del otro, del prójimo. ¿Cómo estoy yo colaborando? Por ejemplo, en la parroquia, en el movimiento apostólico, en mi casa, con mis vecinos. O sea, ese sentido de diaconía, de prestar, estar dispuesto a salir de mi zona de confort, a desprogramar mi agenda, por ejemplo, para programarla según la voluntad del Señor. Hablar de servir hoy en día es toda una exigencia, porque aún en la iglesia encontramos gente altamente egoísta, muy acomodados, con sus títulos, con sus nombramientos, muy acomodados, y no son capaces
de romper con esas estructuras mentales y conductuales. Y por eso se vuelven personas arrogantes, prepotentes, manipuladoras, que muchas veces se utiliza al pobre. El pobre se convierte en un medio de lucro para algunas personas, no solamente en iglesia, esto puede ser hasta en la sociedad también. Por lo tanto, por eso insisto mucho en esto, el sentido evangélico de servir, no el sentido mundano, el sentido evangélico que me dice la palabra, cómo se debe de servir a la luz de la palabra, en qué sentido correcto debemos de aplicar en nuestro servicio para construir el reino de Dios y para dignificar a la persona humana. Por eso, si se da cuenta, servir implica morir a uno mismo. Servir implica renunciar a nuestras comunidades. Servir implica replantear nuestra vida también. Servir es darnos cuenta que no lo podemos hacer solos, que necesitamos trabajar en equipo. Que servir no es, insisto en esto, no es para figurar, es para exaltar el nombre de Jesús. Y todo esto va pasándonos una factura. Sea para bien o para mal, nos pasa una factura. A mí siempre me ha sorprendido esa palabra de Jesucristo: el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido. Es que es más agradable que a uno lo sirvan, ¿no? Que a uno lo atiendan. Pero eso de atender, de ser el último, no nos agrada, ¿no? No nos agrada. Recuerdo que participaba de una actividad diocesana, no voy a decir el nombre del obispo, donde ver a un obispo que en esa reunión de agentes de pastoral a nivel diocesano, ese obispo estaba sirviendo comida, estaba compartiendo platos de comida con la gente. Me llamó poderosamente la atención. O ver a otro obispo sentado esperando a que lo atiendan. Los dos ejemplos, ¿no? Bueno, querido hermano y hermana, pues el sentido evangélico de servir implica morir a nosotros mismos. Llevémoslo a la práctica, pero evangélicamente. Que el Señor les bendiga, les anime y les inspire cada día. Bendiciones.